Nuestra hermana Alejandra nos habló acerca de nuestro lema de este año, un lema muy sencillo, pero muy importante, y es tomando el toro por los cuernos. Lo tomamos de una historia donde cierto hombre en la mitología griega, llamado Heracles, fue castigado y tuvo que ir a domar a un toro, el gran toro de Creta, un toro que era sobrenatural, salió del mar supuestamente, según la mitología, y arrasaba casas, arrancaba árboles con sus cuernos, era muy fuerte. Y lo condenaron a que tenía que traerlo atado, llevarlo cautivo para ser sacrificado a cierto dios. Y Heracles fue, lo buscó hasta encontrarlo, fue difícil, pero cuando lo encontró simplemente se acercó decidido y en vez de huir del toro, lo tomó por los cuernos y no lo soltó hasta que lo domó. Y lo llevó, se montó sobre sus lomos y lo llevó cautivo, y no lo llevó donde se lo llevó y lo ofreció a otro personaje. Él se apropió de este animal. De allí aprendimos un dicho que es muy popular y es tomando el toro por los cuernos. Habla de afrontar las dificultades, los retos sin dilaciones. Tenemos circunstancias para poner en orden este año. Tenemos cosas para poner en orden y debemos tomar la decisión de afrontar las cosas con claridad. Hemos hablado de nuestro carácter, tomar la decisión de enfrentar nuestra propia humanidad, el pecado que nos ha gobernado, la desobediencia que nos ha distinguido quizá, y tomarla realmente en serio y meternos con Dios hasta hacer morir las cosas que deben morir. Hemos hablado de muchos temas distintos y hoy quiero hablar acerca de tomar el toro por los cuernos en el área de la oración. Cuando Cristo levantó la iglesia, Él quería una iglesia que venga a sus pies, no solamente por sus beneficios, no solamente para que Dios le solucione sus problemas. Modernamente la gente busca una iglesia donde sentirse cómoda y donde haya un Dios que le solucione los problemas. Pero cuando leemos la Biblia encontramos que Cristo busca una iglesia que piense como Él, que hable como Él, que actúe como Él, que lo represente a Él. Una iglesia que sea su cuerpo, que sea sus manos, sus ojos, que vea lo que Él mira, que hable lo que Él hablaría, que haga lo que Él haría. Y para eso Él creó una herramienta de vínculo que es la oración. A través de la oración, la iglesia tiene una herramienta, una oportunidad para conocer a Dios, para experimentar a Dios. No solamente para presentarle una petición y recibir una solución, sino para encontrar intimidad, una vivencia innegable, cotidiana, personal, que nadie puede negar, porque si la tiene, la tiene. El que no la tiene, no la tiene. ¿Y qué tiene que hacer? Buscarla si no la tiene. Y para esto vamos a mirar algunas cosas muy importantes. Y vamos a mirar en el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 1, vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Dios nos concedió esta herramienta de la oración para que ejerzamos la fe. Cuando le pedimos algo a Dios, ¿qué estamos haciendo? Ejercer la fe. Tenemos una necesidad, creemos que Dios nos la puede responder, entonces la pedimos por fe, ¿verdad? O recibimos una promesa de Dios y comenzamos a pedir esa promesa. ¿Qué estamos haciendo? Ejercer la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser una comunidad que vive por fe, no solamente por vista. Habrá evidencias divinas que nos alimentan la fe, pero son conquistadas por la fe. En tercer lugar, para que conquistemos sus promesas. En la Biblia hay miles de promesas y lastimosamente los creyentes últimamente parece que nos hemos olvidado de sus promesas. También nos manda a orar para que alcancemos su favor, para que hallemos favor delante de Él. Y Dios quiere que cambiemos su historia, la historia nuestra. Las personas que hemos aprendido a orar estamos cambiando nuestra propia historia. Éramos un tipo de persona, pero por la oración nos convertimos en otro tipo de persona. La primera oración importante es la oración de fe, el día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo.
Entramos en un pacto, en una relación con Él. A partir de ese día, la oración nos comienza a transformar. Cuando buscamos su reino en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestras reacciones, estamos cambiando nuestra historia, porque estamos cambiando nuestra conducta. Pero a través de la oración podemos cambiar la historia de nuestra familia, de nuestro contexto inmediato, de nuestra sociedad, del mundo entero, porque Él nos mandó a pedir que venga a su reino. Y si viene el reino a través de la oración, el reino de Dios, y ya no está el reino de la carne, el imperio del dinero, el imperio de los violentos, el imperio del diablo sobre la faz de la tierra, estamos cambiando la historia. ¿Me hago entender? Muy bien. Dios quiere que desatemos su mover y su poder en la tierra y que traigamos su reino a los perdidos a través de la oración. Y quiero invitarlos para que comencemos una meditación esta noche acerca de lo que es la oración en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy voy a meditar algunas cosas del tema. La iglesia primitiva aparece en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos cómo es esa comunidad que Jesús compró con su sangre, que Jesús instruyó personalmente y que luego la capacitó por el Espíritu Santo. Y encontramos cómo la oración ocupa un lugar importantísimo y determinante. Y vamos a mirar algunas cosas. Leamos conmigo, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando que ese Cristo, ese Jesús que murió, resucitó. Y hubo un libro primero, un tratado primero, que es el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Y ahora Lucas está escribiendo ese segundo libro llamado Hechos. Y él comienza a hablar de que Jesucristo murió, pero que resucitó. Así que uno de los primeros paradigmas que tiene la iglesia es que sigue a un hombre llamado Jesús, quien es realmente Dios, quien murió, resucitó y está vivo. Caminamos siguiendo a un Dios que resucitó. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús está recordándoles una promesa que tiene más de 700 años de hecha, y es que ellos van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. En todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué maravilloso, ¿verdad? Uno lee esto y parece una novela, una película de ciencia ficción, pero qué maravilloso ver que esto es un hecho real. Dice luego: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, paciencia un poquitico. Gracias, continúa. Sí, sigue.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La oración de la iglesia, o la oración, fue la primer actividad de la iglesia primitiva. Escúcheme, por favor. La oración fue la primera actividad de la iglesia primitiva. Aquí la encontramos, ¿verdad? Ellos acudieron el día 40, que fue cuando Jesús ascendió. Él mismo los citó en un lugar. Allá fueron, según la historia, más de 500 personas. Y de esos 500 o más personas regresaron por una orden que Él les dio de permanecer en el aposento alto hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el bautismo del Espíritu Santo. De esos más de 500, solamente 120 aceptaron la invitación. Los demás fueron a recoger los huevos de la gallina, a ordeñar las vacas, a alimentar las cabras. Actividades normales de ellos. No es pecado hacer eso, pero es perder una gran oportunidad. Pero estos 120 que escucharon la invitación de Jesús vinieron, y dice en el versículo que miramos ahora, versículo 14, vamos a mirarlo. Versículo 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios que los hermanos de Jesús comprendieron el asunto. También María, la madre de Jesús, los discípulos y sumados otras personas sumaban aproximadamente 120 personas. Fue la primera actividad y fue una oración congregacional. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque debe de ser la prioridad la oración en nuestra vida. Y debe ser una actividad congregacional. No es suficiente con orar en casa cada familia. Eso es muy importante. Pero es muy importante reunirnos la asamblea de los santos, que es la iglesia, para orar por los asuntos del reino de Cristo, para orar por nuestras familias, por la integridad los unos por los otros, para orar porque Dios levante obreros, para orar que Dios extienda su reino, que Dios nos santifique, para adquirir la mentalidad correcta que debe adquirir la iglesia de Jesús. Bueno, entonces estamos diciendo en segundo lugar que la oración tenía un objetivo definitivo y la meta era recibir al Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Es un hecho innegable. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Deben ir y ser mis testigos. La palabra testigo es la palabra martureo, o sea, testigos hasta la muerte. Mártires, si es necesario, testificando, que tienen la capacidad de evidenciar el poder de Cristo en sus vidas. Hoy día tenemos mucha teología, mucha información, mucha diversión, mucha distracción en la iglesia, pero carecemos de poder.
Cristo quería una iglesia que colectivamente cada miembro pudiera evidenciar su poder, pudiera evidenciar su manifestación. Y en estos días Cristo quiere restaurar la iglesia, de manera que cada creyente sea un sacerdote que toma la prioridad de buscarlo. Y yo quiero decirte, la meta número 1 de este año en cuanto a la oración debe ser adquirir una mente como la de Jesús. Que lleguemos a pensar como Él piensa, a anhelar lo que Él anhela, a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos de influencia y todos los recursos en aquello que Cristo quiere. Una iglesia que ya no esté preocupada por lo egoísta, porque todos queremos nuestro plan y todos queremos tener nuestro método. Pero el método de Jesús es sencillo: permanezcan, no se aparten de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa que yo enviaré del Padre sobre ustedes. Esto es más claro que el mediodía. Fue una oración perseverante y con ruegos, y que duró 10 días de oración. Estos 120 tuvieron un retiro de oración de 10 días. Miremos por favor el versículo 3. Voy a tomarlo de aquí mejor. Hechos capítulo 3. Sí, por favor. Aquí. Muy bien. Se les apareció durante 40 días después de que Él resucitó. Él resucitó después de la Pascua, 40 días, y Él derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así que las cuentas son sencillas. Desde el día 40 que Jesús ascendió, los discípulos vinieron a orar y permanecieron orando en un retiro de oración por la bobadita de 10 días. No sé si me hago entender. Allí nace la iglesia de Jesucristo. Allí comienza la iglesia de Jesucristo cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. La iglesia de Jesucristo no nació en la academia, no nació de una tradición, nació por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Y la historicidad genuina que debemos recuperar no es la línea de desarrollo, sino que la historicidad genuina es regresar a ese Pentecostés y volver a obtener ese bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La oración produjo dos cosas. Número 1, produjo cercanía, los unos a los otros. La oración quebranta el egoísmo y el distanciamiento entre nosotros. La oración es una expresión de dependencia delante de Cristo y que nos va a unir con la iglesia y produce unanimidad. Y esta unanimidad habla de tener el mismo ánimo de Cristo. Unanimidad y entusiasmo son dos personas sinónimos. Y habla de tener el ánimo de Cristo, la mente de Cristo. El día de Pentecostés todos estaban clamando: Señor, danos tu Espíritu Santo. Señor, danos tu promesa para ser tus testigos aquí en Jerusalén y para ir a Judea. Y queremos ir a Samaria, queremos ir hasta el fin de la tierra, pero danos la unción, danos el poder para sanar los enfermos, danos el denuedo para predicar, danos la unción para echar fuera los demonios, danos el poder para vencer el pecado, danos tu poder para poder vivir tu vida abundante, danos tu poder para poder ministrar como conviene. Así que la oración produjo una unanimidad con Cristo. Algunos no pueden pensar como Cristo, quieren llevar la contraria a Jesús. No pueden porque su mente está carnal, su mente está cargada de sus propios planes, de sus propios deseos, de sus propios sueños. Aquí no había nadie orando por un burro último modelo, por un camello, por un apartamento en el mar de Galilea. Aquí ninguno estaba orando por cosas personales. Yo sé que es importante orar por el país, pero estos no estaban orando por el país, estaban orando por la solución para el país. Y la solución para el país es que ellos como iglesia fueran llenos del Espíritu Santo para poder ir y traer el reino de Cristo a toda la nación. Estaban unánimes con Cristo y estaban todos en el mismo ánimo pidiendo lo mismo.
Necesitamos reunirnos para orar unos por otros y llegar a la iglesia y arrodillarnos y pedir a Cristo que nos dé su mente, que nos transforme. ¿Sí me hago entender? Esto es supremamente importante. Dios tenga misericordia y que nuestras oraciones no estén centradas en nuestros propios sueños. El sueño de Cristo es que tú anheles y recibas al Espíritu Santo para que puedas tener su mente, para que puedas tener su ADN, para que puedas ser como Él, para que puedas hacer las obras que Él hace. El sueño de Cristo no es meramente una iglesia de personas que se reúnen y siguen viviendo el mismo estilo de vida. Él quiere una iglesia que tenga señales evidentes que Cristo es el objeto de nuestra adoración y que Él murió y resucitó y que Él salva, bautiza y nos da poder. Así que este año es el año, si tú has vivido una vida durante los años anteriores, perdóneme la expresión, debilucha espiritualmente, donde se manifiesta más el mal carácter, la impulsividad, el egoísmo, la mente natural, la preocupación por las cosas terrenales. Necesitas renovar tu mente y la única forma es ir y buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Así que miremos de la experiencia. En el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, aparece un párrafo muy particular. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, observe que él dijo, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Qué ocurrió? Él recibió entendimiento de la escritura. ¿Cuándo? Cuando estuvo orando. Si no hay oración, no va a haber entendimiento de la escritura. La Biblia es un libro espiritual. No es suficiente un curso de interpretación bíblica. No es suficiente un curso de exégesis bíblica. No tengo nada en contra del exégesis. Podemos estudiar normas de interpretación bíblica, pero necesitamos orar para obtener la revelación de la palabra, para obtener el rema de la palabra, para que la palabra cobre un lugar en nuestro corazón, para que la palabra establezca el reino de Cristo en nosotros. No estemos meramente informados, sino que estemos transformados por la palabra. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que saber la palabra no es tener información en la cabeza. Debe cautivarnos el espíritu de la palabra. Una reverente fe, una reverencia permanente, un temor reverente hacia Dios y un respeto hacia los demás y un interés verdadero por los demás. Esto no se obtiene sino únicamente por una revelación. Y fue allí, en medio de esa jornada de 10 días de oración, que el apóstol Pedro la cachó, entendió la palabra y comenzó a proponer una solución. Amén. La oración trajo soluciones prácticas. Versículos 20 y 21 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. El apóstol Pedro interpretó la Biblia correctamente y propuso una solución. Dice, es necesario pues que dentro de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo, está proponiendo que alguien debe reemplazar a Judas que murió, una solución práctica basada en la palabra. ¿Cuándo vienen soluciones basadas en la palabra? Cuando hay oración. Es por la oración. La vida de la iglesia primitiva fluye de su relación con Dios a través de la oración. La vida de los apóstoles fluye de Dios cuando ellos oran. Debemos recuperar esa vida. No podemos cambiar por fuegos artificiales. Muy lindo, yo veo congregaciones donde la gente se cuelga en cintas y danzan y hacen cosas. Digo, esto no creo que sea malo. Yo personalmente no pienso que sea pecado. Pero si eso reemplaza la vida de la oración, sí es malo. No tengo problema con que pongan humo y que oscurezcan la iglesia con lucecitas oscuras. Yo no creo que sea el problema.
Yo creo que el problema radica en que no estamos orando como conviene orar. No estamos en el secreto con Dios como debemos estar, y Dios está desafiándonos a tomar el toro por los cuernos y hacernos personas sobrenaturales a través de una relación con Dios. La oración produjo algo más. La oración produjo la confirmación de la elección divina. En Hechos capítulo 1, en el verso 26, luego 25 también. 26. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero miremos un poquitico el versículo 24, que eso es vital. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Pedimos una revelación tuya. Y luego tiraron el Urín y el Tumín y supieron que el elegido tenía nombre propio, y a este ungieron por apóstol en reemplazo de Judas. La dirección divina viene por la oración. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, hay una historia muy parecida donde se confirma el llamamiento de una persona. Y en este caso son dos. Había, Hechos 13, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Mire cómo los cristianos aprendieron el principio de la oración. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando ellos al Señor y ayunando. Estaban orando, cantando alabanzas, en ayuno, y allí en esa búsqueda, ¿qué ocurrió? Dijo el Espíritu Santo. Dios habló. ¿Cuándo habló? Cuando fue consultado, cuando hubo oración, cuando hubo esa devoción hacia Él. ¿Y qué dijo Él? Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo los he llamado a ellos, ya se los dije en lo íntimo, ahora se los digo en público, que es tiempo de apartarlos. Fue una confirmación de su llamamiento, tanto para ellos como para la congregación. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La oración en el libro de Hechos muestra, el libro de Hechos muestra que la oración es el contacto con el cielo. Es un celular, es un canal divino, es una línea directa que no tiene interrupciones, donde lo humano se mezcla con lo divino continuamente, donde lo celestial es traído a la tierra a través de hombres y mujeres piadosos y apasionados que ejercen la fe, donde la congregación unida busca a Dios y obtiene el poder para poder manifestar sus obras y desarrollarse como congregación. Es la oración, el camino. La oración unida y persistente de la iglesia trajo el cumplimiento de la promesa del Padre. Trajo el bautismo del Espíritu Santo. Se cumplió porque fueron perseverantes. Dice la Biblia: pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y quien llama, le es abierto. Luego dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Y agrega: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos o dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Qué pasa, queridos? Querida iglesia, y yo estoy seguro, no estamos hablando solamente de la comunidad de las buenas nuevas. Somos un rebañito precioso, pero podemos tomar el toro por los cuernos y decir: Padre Santo, este año yo necesito que tú me des tu mente. Yo quiero pedir lo que tú me mandas a pedir. Y tú me has mandado a pedir tu Espíritu Santo porque quieres ungirme con poder para que te manifieste en la tierra, y yo lo voy a hacer. Y yo sé que esto es contrario a muchos planes, porque hacemos planes de ir al gimnasio. Y no es malo. Hacemos planes de estudiar una especialización. Y no es malo. Hacemos planes para ir a vacacionar, ir a acampar a distintos lugares. Y eso no es malo. Hacemos planes para leer, no sé, alguna colección de libros selectos. Y no es malo. Pero el problema es que si estos distractivos, estas actividades que no son malas en sí,
nos desenfocan. Como los 380 que mencioné ahora fueron desenfocados. No estaban cometiendo pecado, la Biblia no dice eso. Simplemente descuidaron la invitación que Jesús les hizo a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Lo descuidaron. Y fueron los 120 los que incendiaron el fuego. De entre ellos uno llamado Pedro, que se levantó y predicó y de primerazo tiró la red. ¿Y cuántos se convirtieron la primera vez? Más de 3,000 fueron bautizados en la primera predicación del apóstol Pedro. La iglesia pasó de 120 a 3,000 de un día para otro. Ahora que estamos haciendo un escenario para 120 personas atrás, yo pregunto, Dios mío, si llegan 3,000 el primer día, ¿dónde los meto? Pero que lleguen. Algo hacemos. Amén. En Mateo capítulo 3, en el versículo 11 dice, yo en verdad os bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso fue exactamente lo que ocurrió el día de Pentecostés. Fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Convendría leer la Escritura. Pero en Lucas capítulo 24, en el versículo 49, leamos este versículo tan importante. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por 700 años estaba esta promesa, por allá la encontramos en el libro de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Búsquelo, por favor, leámoslo. Joel, capítulo 2, versos 28 y 29 dice, y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán sueños también. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Me encanta este texto porque es tan incluyente. Ya no solamente sobre los profetas, ya no solamente sobre algunos sacerdotes y sobre algunos reyes. No, ahora es sobre toda carne. Hombres y mujeres por igual seremos sus siervos. Iglesia, querido León Junior y papá, que Dios quiere usarte. Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti. Dios quiere que le representes en la tierra con una vida muy santa y llena de poder. Que realmente Cristo se manifiesta a través de tu vida. Y eso es para todos nosotros. Pero yo pregunto, ¿estamos anhelando lo que Cristo anhela que hagamos? Lo que pasa es que es un compromiso. Si recibimos el bautismo del Espíritu Santo y recibimos el llamamiento de Cristo, nuestros planes de conseguir plata van a quedar truncados. ¿Por qué? Porque no podemos servirle a los señores. Pero tenemos que ser sabios. Yo creo que Dios no dejó morir de hambre a ninguno de los creyentes de la iglesia primitiva. Murieron por otros motivos. Se los devoraron los leones, los encendieron, los quemaron vivos, los mataron de diferente manera, pero muchos murieron también de viejos predicando el evangelio. No todos murieron como mártires. Muchos murieron dando fruto, llevando el evangelio, extendiendo, abriendo iglesias, fundando grupos familiares en distintos lugares, porque tenían el poder del Espíritu Santo. Muy bien, por favor, alguien que me indique la hora. Muy bien. El bautismo del Espíritu Santo, ya lo dije, dio origen a la iglesia. Creo que tengo tiempo para leer algo. Algunos quizá no están muy relacionados con las Escrituras. Hechos capítulo 2, tenga la cortesía. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Una fiesta que convocaba a los judíos que vivían en muchos lugares de la tierra. Viajaban mucho tiempo para llegar a esta fiesta. Era la fiesta más importante del año. Dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fueron solamente los apóstoles. Hay una doctrina que se llama el cesacionismo. Dice que con la muerte de los 12 apóstoles ya se acabaron los dones. Pero aquí dice que todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Así que todos recibieron dones y poder del Espíritu Santo. Así que es una falsa doctrina. Y dice luego, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y dice, más otros burlándose decían, están borrachos, llenos de mosto. No faltará de que critique la obra del Espíritu Santo porque ya somos demasiado fanáticos. ¿Quién prefiere ser fanático que tibio? ¿Quién prefiere ser fanático, impactante, útil, que muy, ¿cómo se llamaría? Muy ecuánime, muy bien puestecito, pero infructuoso, gracias por corregirme. Infructuoso, que no convence un gato con una longaniza porque no tiene entusiasmo, no tiene fuerza en su espíritu, no tiene fe, no tiene la evidencia. Mire, muchachos, cuando yo acepté a Jesús, había algo, yo tenía demasiados argumentos para criticar la Biblia. Tenía demasiados argumentos, me ha llenado de cosas. Podría discurrir en muchísimos argumentos para contradecir la Biblia. Pero me dijeron que yo iba a recibir al Espíritu Santo. Y comencé a pedirlo. Dije, si esto es verdad, yo quiero tenerlo. Y comencé a pedirlo. Y ayunaba 3 días a la semana. Y no recibía nada. Pero ya había recibido a Cristo. Y al recibir a Cristo sí recibió un cambio tremendo. Y ya Cristo mora en mí y es evidente que es Dios. Pero ahora yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. A los 7 meses, por falta de dirección correcta, me pasó demasiado tiempo. Pero a los 7 meses, un día me arrodillé en mi habitación y comencé a hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino sobre mí y me llenó de su gloria. Y yo comprobé que el Evangelio es verdadero. Verdadero. Tú tienes que tomar la decisión de creer lo que la palabra dice, creer sus promesas. Si la palabra dice que Él me quiere dar su Espíritu Santo, lo voy a pedir. Que Él derramará sobre toda carne su Espíritu Santo, créalo y pídalo. Y permita que Cristo ponga su mente en tu mente y que tú puedas vivir una vida como debe de ser vivida. La iglesia del Señor necesita regresar a esta consagración sencilla, pero totalmente verdadera. La oración se convirtió en parte de la vida cotidiana de la iglesia. No fue un evento de 10 días. ¿Sí vamos a entender? Podemos ir a un retiro espiritual de 10 días y regresar y coger la televisión, Netflix y todas las cosas y hacerlos parte de nuestra vida cotidiana, y en 8 días estamos tan muertos como antes de ir a ese retiro espiritual. Pero cuando tomamos la oración y la hacemos parte de nuestra cotidianidad, lo hacemos algo importante, vamos a mantenernos en una vida espiritual diferente. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No cambiaban las verdades recibidas por ellos. En la comunión unos con otros. No, se reconciliaban. Si habíamos los entendidos, se perdonaban, pero tenían comunión. Había coinonía, había perdón, había diálogo, había solución a conflictos. Entre más cercano esté uno con alguien, tendrá conflictos. Por cualquier cosa.
Hasta por el olor de la ropa puede haber un conflicto entre gente muy sensitiva. Pero puede haber conflicto por cualquier cosa. Dice, en el partimiento de pan y en las oraciones. Las oraciones fueron algo en lo cual perseveró la iglesia, fueron parte de la cotidianidad, de la vida de la iglesia. ¿Aló? Es bien reunirnos y comer galletas con mermelada, tostadas con chocolate, todo esto está bien. Aún vernos un partido de fútbol, claro que es bien, no es malo. Una película bien seleccionada tampoco es malo verla, pero por favor, que haya una persistencia, una perseverancia real de la oración. Y no una oracióncita de 3 minutos. Yo me quedo sorprendido, en ocasiones la gente quiere ver una película que dura 2 horas, 1 hora y media, pero a la hora de orar, que por favor no se pase de 1 minuto. Hagamos al contrario, miremos 1 minuto de película y oremos 1 hora y media, y la vida va a cambiar. Bueno, es solamente una propuesta. Mi exhortación en esta noche es, si queremos realmente regresar a ser la iglesia de Jesús, si deseamos restaurar la iglesia, convertirnos en iglesia de Jesús, necesitamos transformarnos y decidir ser personas de oración. No lo vamos a lograr de otra forma. No hay otra fórmula. No son los seminarios, no son los estudios bíblicos. No, es nuestra dependencia del Padre. Es el amor a la presencia del Señor. Es la fe demostrada en una búsqueda continua con oraciones y ruegos como la iglesia primitiva lo hizo. Amén. Muy bien. En el capítulo 3, versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a las 3 de la tarde, a la hora novena, la de la oración. Había una hora determinada para la oración. ¿Usted tiene una hora de la oración? Esta es mi hora de la oración. Es la hora de postrarme, de tributarle gratitud. Es cuando me arreglo, cuando me preparo para Dios, cuando estoy con Él. Los apóstoles lo tenían. Esto impresiona. ¿Amén? La oración era el arma de guerra de los primeros creyentes. Vamos a mirar a Hechos capítulo 4 y con este concepto vamos a terminar. Puestos en libertad, sucede que los tomaron presos, los azotaron y les prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo. Y cuando están puestos en libertad es que ocurre esto. Vinieron a los suyos, o sea, al resto de los 120, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, es impresionante, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los amedrentaron, sacaron una ley, nadie puede visitar a los enfermos porque hay COVID, algo parecido. Sacaron una norma, una ley, les prohibieron y para que lo creyeran bien los azotaron, para que no fueran a predicar. Ellos fueron y lo hablaron. ¿Y cuál fue el arma de guerra? No, vamos a meter a unos cuantos creyentes al Consejo Municipal, al Sanedrín. Vamos a pelear la batalla en el estado político, introduciendo a los cristianos a la política. No, eso no fue lo que hicieron.
Tampoco vamos a conquistar la academia, tenemos buenos maestros en las universidades, esto va a cambiar. No, no, esto requiere soluciones inmediatas. Y la solución inmediata es que el poder de Dios esté vigente en el corazón de cada creyente. Al que no predique la palabra, porque le da miedo, lo que le falta es la unción de Cristo. La vida de Cristo es lo que le falta y por eso no predica. ¿Qué hicieron? Levantaron las manos y clamaron a Dios. Hicieron una oración bibliocéntrica centrada en Salmos 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y las gentes piensan cosas vanas? Porque los reyes y los príncipes de los pueblos se levantaron contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Se levantaron contra Dios. Y verdad, ellos dijeron, aquí está patentico, que Herodes y Poncio Pilato se levantaron contra Cristo. Y los sumos sacerdotes. Y oraron y dijeron, no queremos callarnos, danos tu unción. Y Dios misericordioso y clemente tembló la tierra. Y descendió una unción del Espíritu Santo, los llenó de fuego, de valentía, y salieron a predicar. Ahora ya no eran 3 predicadores, eran como 50 más predicando. Todos los que estuvieron allí orando, que recibieron esa unción, arrancaron a predicar con un fuego inquebrantable, imparable. La oración en el libro de los Hechos fue el arma de guerra. Los creyentes amenazados, debilitados por alguna amenaza, oraban con ansia hasta recibir de parte de Dios esa vida del cielo para poder afrontar los retos y continuar haciendo la obra de Cristo. ¿Me hago entender? La iglesia de Jesús, el libro de los Hechos, no vivió para el cumplimiento de sus propios planes solamente. Yo creo que tenían metas. Yo creo que muchos de ellos tuvieron ganados y cultivos. Yo creo que todos tenían sus metas financieras. Pero estoy completamente seguro que fueron secundarias y que la prioridad de ellos fue hacer la obra de Cristo.